Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis. Hoy tenemos un tema emocionante que se relaciona con las cosechas de trigo. Es bastante sorprendente una vez que lo ves. Está directamente conectado con el grupo pre-tribulación, un remanente que servirá para traer al grupo de la mitad de la tribulación que le sigue, y todo está relacionado con variaciones del trigo. En lo que vamos a enfocarnos es en un grupo remanente de entre este grupo pre-tribulación que va a permanecer para servir a esta gran multitud de la mitad de la tribulación hasta que ellos entren en esa gran multitud de la mitad de la tribulación. Déjenme mostrarles algo de esto. En el capítulo 12 de Lucas hemos hecho un estudio sobre esto, ¿de acuerdo? En el capítulo 12 de Lucas, comenzando en el versículo 35, vemos esto aquí. Vas a ver que hay tres grupos de obreros en esta porción porque hay un grupo remanente de la novia pretribulación, hay un grupo remanente de la gran multitud de la mitad de la tribulación y hay un grupo remanente del regreso del Señor después de la tribulación, ¿de acuerdo? Estos son tres grupos. Además hay un grupo de apóstoles de Juan, pero dentro de los evangelios sinópticos hay tres grupos que permanecen para servir al Señor. Mira esto. En Lucas capítulo 12, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan a su Señor cuando regrese de las bodas, y cuando venga y llame, le abran inmediatamente. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y vendrá a servirles. Verán, esta es una conversación que solo ocurre en Lucas capítulo 24, donde él se sienta con ellos, se adelanta y los sirve y come con ellos, ¿de acuerdo? En el de Marcos, al final de Marcos, en el capítulo 16, es muy diferente. En Mateo capítulo 28 es muy diferente. Tenemos enseñanzas al respecto y escuchen lo que dice en el versículo 38. Y si viene en la segunda vigilia, ¿por qué creen que hay una segunda vigilia? Porque la segunda vigilia son los 144,000 que ven que son sellados en Apocalipsis 7 antes de la gran multitud de la mitad de la tribulación, y ellos van a servir durante el tiempo de las trompetas. Y luego, ¿qué dice? O en la tercera vigilia. Entonces, ¿quién podría ser la tercera vigilia? Eso, por supuesto, se relaciona con las 12 tribus que van a servir al Señor durante el reinado milenial, cuando Él regrese con los pies en la tierra. Ellos van a salir enseñando los caminos del Señor y representan las puertas por las que todos van a entrar para venir y adorar al Señor durante el reinado milenial. Curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Es perfecto cuando lo entiendes. Pero quiero enfocarme en este primer grupo remanente, ¿de acuerdo? Este primer grupo que estará velando, con el que Él va a venir, sentarse, comer y servir, ¿de acuerdo? Porque este grupo es de entre la novia pretribulación, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son ellos? Bueno, como ves aquí, ellos se relacionan con Esmirna. Nuevamente ya hemos enseñado sobre esto. Ellos se relacionan con Esmirna. Y escucha lo que dice sobre Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Notarán que algunos irán a la cárcel y otros serán ejecutados. En Lucas 21:36 ves que el arrebatamiento ocurre antes de que todo esto comience. ¿Y qué dice? Pues que queda un grupo remanente. Ahora lo anterior ha comenzado. Él ha tomado a la novia pretribulación y regresa como el jinete del caballo blanco en el 8º día para cumplir un periodo de 40 días, como hemos enseñado. Pero ahora hay un remanente que lo está esperando, que formaba parte de la novia, pero que fue escogido, que había sido preparado y elegido para quedarse y servir al Señor. Así que observa lo que sucede. Dice en el versículo 12 de Lucas 21. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas, a las cárceles, y siendo llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Versículo 16.
y seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Así que de los tres discursos, el de Lucas es el único que menciona prisiones, igual que Apocalipsis 2 con Esmirna. Y también dice, algunos de vosotros serán muertos, igual que Esmirna. Este es el grupo remanente de entre la novia, escogido para permanecer y servir al Señor. Y cuando llegas a Lucas 20, escucha lo que dice si seguimos en Lucas 21:36, cuando habla del pretribulación. Este es el versículo del pretribulación. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ves eso? ¿Quiénes son los que son tenidos por dignos? Los del pretribulación. ¿Quiénes son los que van a quedarse para servir al Señor de entre los del pretribulación? Bueno, mira esto. Los vemos en en Lucas capítulo 20, cuando tienes la historia que es diferente en Lucas, Marcos y Mateo. Es fascinante una vez que lo entiendes y por qué existen estas diferencias. Pero en la historia de la mujer que estuvo casada 7 veces y le hacen a Jesús esta pregunta, ¿quién será su esposo cuando llegue al cielo? En el versículo 35 de Lucas 20, él dice, pero los que sean tenidos por dignos. Entonces, ¿quiénes son esos? Ese es el grupo del pretribulación, ¿ves? Pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo, ¿de acuerdo? Ahí es a donde van en el pretribulación, al tercer cielo. Y luego tienes coma, y, lo que significa una porción separada pero adicional, la resurrección de los muertos. Así que hay un grupo que es considerado digno de ese mundo, que es el pretribulación, el tercer cielo, y hay otro grupo que va a ser parte de la resurrección de los muertos. Esto solo lo ves en la versión de Lucas, no en Marcos ni en Mateo. ¿Ves? Ellos son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Tampoco ves eso en Marcos ni en Mateo. Solo está conectado con el pretribulación y un remanente de entre ellos que servirá al Señor. ¿Y qué hay de esta resurrección de los muertos? Bueno, observa dónde encaja. Lo viste en Esmirna, ¿verdad? ¿Viste que ellos van a ser qué? Dice que algunos de ellos van a ser asesinados y algunos de ellos encarcelados, pero ¿cuál es la recompensa que van a recibir? Dice que no serán dañados por la segunda muerte. No serán dañados por la segunda muerte. Así que vayamos a Apocalipsis 20 y veamos dónde están. Mira esto, tienes a aquellos que son los testigos del Señor, de los que leíste en Lucas capítulo 24. Ellos arriesgaron sus vidas, han sido decapitados por Cristo por no tomar su marca ni adorar la imagen y así sucesivamente. ¿Y qué sucede? Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Ves? Ellos participan en la primera resurrección. Sobre ellos, la segunda muerte no tiene poder. Este es ese grupo del remanente de Lucas de entre la novia. Así que ahora observa esto. En la historia de Lea y Raquel, bien, probablemente haré otras enseñanzas desglosando partes de esto con más detalle también. Así que en la historia de Génesis 29, Jacob trabaja esperando recibir a Raquel y trabaja 7 años. Pero al final de esos 7 años no recibe a Raquel, termina recibiendo a Lea y obviamente está muy molesto por ello. Pero ¿qué descubrimos de Labán, su suegro? Descubrimos que no se le permite dar a la joven Raquel, ¿de acuerdo? O a la persona más nueva, ¿verdad? La joven Raquel antes que a la primogénita, que es la mayor. Así que es como si lo nuevo fuera lo más joven y lo viejo fuera el primogénito, ¿de acuerdo? No puedo darte a la nueva o a la más joven antes que a la mayor o la primogénita. Ahora, la mayoría de la gente no sabe esto, pero hay 2 tipos de trigo que se cultivan, ¿de acuerdo? Y se cultivan así en Israel. Se llaman trigo de invierno y trigo de primavera.
Y el trigo de invierno se siembra a finales de otoño, crece un poco, echa raíces y luego entra en estado latente durante el invierno. Y luego, a principios de la primavera, reanuda su crecimiento y se cosecha a finales de la primavera o principios del verano. ¿De acuerdo? Esta es la fiesta de las semanas. Esta es esa conexión pretribulación para aquellos que se van antes de la tribulación, ¿de acuerdo? Ese grupo de Lea, que vas a ver que el trigo de invierno es el mayor antes que el trigo de primavera, que es el más joven. Y observa lo que sucede. El trigo de primavera se siembra en primavera, crece durante todos los cálidos meses de verano y luego se cosecha a finales del verano o principios del otoño. Mira esto. ¿Sabes cómo llaman los judíos a la diferencia entre el trigo de primavera y el trigo de invierno? Lo llaman Yoshon, que significa viejo, y Kadosh, que significa nuevo. Este viejo es el primogénito, como Lea. El Kadosh es el nuevo, el segundo nacido, siendo Raquel. No puedo darte el nuevo, el más joven antes que el mayor. ¿Y adivina qué? Así es exactamente como funciona en una cosecha judía. La forma en que funciona con el grano viejo, pueden comerlo porque fue sembrado antes de la Pascua y echó raíces antes de la Pascua, ya que fue a finales del otoño del año anterior. Así que cuando está listo para cosecharse y se cosecha a finales de la primavera o principios del verano, pueden empezar a comerlo de inmediato. Pero con el Kadosh, con el grano nuevo, no se siembra hasta después de la Pascua o justo alrededor de la Pascua. Así que no echa raíces hasta después de la Pascua. Por eso no se les permite comerlo, aunque se coseche a finales del verano o principios del otoño. Se cosecha entonces, pero no se les permite comerlo hasta la Pascua del año siguiente. Ese es el cuadro profético de Lea. Entonces, ¿qué tienes en las tres fiestas del Señor? Tienes la fiesta de las semanas, que está conectada con el pretrib, con Lea y no con Raquel. Y luego tienes los 7 años de sellos, como los 7 días de los panes sin levadura. ¿Y por qué el medio de la tribulación está conectado con los panes sin levadura y el séptimo día, que es la asamblea solemne, como el séptimo año de los sellos? Es porque es el tipo de Raquel. Es el nuevo trigo que ahora puede ser comido y recibido en el tiempo de la Pascua. Pero ahora observa esto. ¿Sabías que el trigo de invierno de Lea es más que solo un cultivo comercial? Verás, la palabra o el término para cultivo comercial aquí, este cultivo comercial es como lo que Cristo pagó. Es el precio que Cristo pagó en la cruz. Es aquello que se paga y se compra a través de la cosecha y que las granjas trabajan y venden para obtener ganancias y demás. Pero ¿sabes qué más proviene de un trigo de invierno, así como el grupo del pretribulación y un remanente de obreros? Hay otro que se llama cultivo de cobertura. Y el cultivo de cobertura se utiliza para ser cortado de modo que aporte nutrientes y fuerza a la cosecha que viene después. ¿No es increíble? Se llama cultivo de cobertura y escucha esto mientras termino. Los cultivos de cobertura son plantas que se siembran para cubrir el suelo en lugar de con el propósito de ser cosechadas. Se utilizan para controlar la erosión y demás. Los cultivos de cobertura aumentan la actividad microbiana en el suelo para hacerlo más nutritivo. Los cultivos de cobertura reducen la contaminación del agua y los riesgos. Los cultivos de cobertura, escucha esto, pueden ser un cultivo de temporada baja que se siembra después de cosechar el cultivo principal, el cultivo comercial. Así que el cultivo comercial va primero y luego tienes el cultivo de cobertura que permanece. Ahora escucha esto. Los cultivos de cobertura son cultivos nodriza en el sentido de que aumentan la supervivencia del cultivo principal que se va a cosechar y a menudo se cultivan durante el invierno, igual que Lea. Ellos son una porción, como el remanente que se guarda para servir al Señor, que arriesgan el cuello y pagan el precio para traer la siguiente cosecha. Oro para que esto te bendiga. Hasta pronto.